Bienvenidos al podcast de Centro Médico. En esta ocasión contamos con la doctora Suzette de León. Bienvenida. Gracias por la invitación. Soy Suzette de León, dermatóloga, que actualmente ejerzo solo en lo privado y aquí en el Centro Médico. Y es un gusto estar por acá. Un tema importantísimo debido a que la piel es uno de los órganos más importantes que tenemos. Es nuestra imagen exterior y que tenemos que cuidar diariamente. ¿Nos podrías orientar en qué consiste el cáncer de piel? ¿Cuáles son esos factores que nos pueden predisponer a desarrollar este tipo de enfermedad? Bueno, ante todo, como tú dijiste, como la piel es externa, pues el sol es un factor muy importante para el desarrollo de cáncer de piel. Pero también podemos clasificar la piel en fototipos, se llama, o sea, tipos de acuerdo a la luz. Entonces, el número 1 serían pacientes europeos de ojo claro, pelo claro y tez muy blanca. Y el tipo 6, los afroamericanos. Entonces, ahí estamos clasificados. En Guatemala la mayoría tipo 3-4. Entonces, mientras más blanco, más bajo el tipo de piel, más riesgo de padecer cáncer. La raza negra, el índice de cáncer es 0.001, o sea, prácticamente nada. Y en los pacientes anglosajones puede ser 5% y aquí en Latinoamérica 0.5% de toda la población. Y también se han escrito factores genéticos, ¿verdad? Luego mencionaremos los tipos de cáncer, pero sí la genética es bien importante. Muchos pacientes me dicen, mi papá tuvo cáncer de piel y por eso vienen a alguna revisión. Esto es también importante mencionar los factores genéticos, ¿verdad? Que muchas personas tienen que decir esta información cuando acuden al médico, si alguien tuvo este tipo de padecimiento. Yeah. Ahora, se da mucho en nuestro medio, principalmente aquí en Guatemala, que nos exponemos mucho al sol, no nos cuidamos, se puede decir en cierto momento, o las personas que trabajan en el campo también pueden padecer de este tipo de patología. ¿Cuándo podemos decir hay que investigar este tipo de lunar que no se ve bien en la piel? Solo retomando ese tema del sol, sí, más las jovencitas, ¿verdad? Que quieren estar bronceaditas. Y cuando usan protectores solares factor 3, factor 5, eso no protege absolutamente nada de la radiación ultravioleta que es cancerígena. Entonces hay que tener cuidado con eso, las cámaras de bronceado. Y pues sí, los pacientes que se dedican a agricultura, que viven en el interior, que tal vez no tienen una orientación de un médico por allá, por donde viven, pues solo se les dice use sombrero de ala ancha, mascarilla, manga larga, y la verdad es que muchos pues sí lo hacen. ¿Cómo sospechar de un lunar? Bueno, el cáncer puede venir de dos formas: de un lunar que tú ya tengas, un lunar preexistente, o de un lunar nuevo que apareció. Los que más les llaman la atención son los nuevos, más en las edades adultas. Mira, este lunar no lo tenía, por eso vengo a revisión, pues es un buen punto. Y otros son lunares que yo tengo desde los 6-7 años, que es cuando salen, y que ahora lo veo diferente. Entonces, es fácil, tenemos 5 puntos que evaluar y eso lo tomamos A, B, C, D, E, ¿verdad? Para recordar. El A es la asimetría. Entonces, un lunar tiene que ser simétrico. Si yo lo parto a la mitad imaginariamente, tiene que ser igual de los dos lados. Si está diferente, eso ya es un punto a favor. B, de bordes. Los bordes, todo el borde tiene que ser igual, liso, levantado, no levantado, planito. Entonces el borde tiene que ser igual. Si ves un borde diferente que otro, eso también te da un punto a favor. La C, de color. Ningún lunar va a ser de un solo color, pero yo les digo, un solo, como un mismo tono tal vez. Entonces el lunar empieza siempre más claro de afuera y se va oscureciendo hacia adentro, pero si ustedes lo ven, es igual todo el lunar de una misma tonalidad. La D es el diámetro. Se tiene que tener mucho cuidado en lunares que son mayores de 6 milímetros, o sea, más de medio centímetro. Hay que tenerles cuidado. Y si cuando nacieron medía 1 centímetro, pues eso es así, congénito. Congénito es que lo traes desde que nace. Hereditario es que lo puedes adquirir en tu vida por herencia, no es lo mismo. Entonces, si está más de 6 milímetros y antes era menos, es un indicativo hasta de quitarlo. Y la E quiere decir evolución. ¿Cómo evolucionó el lunar? Hace 5 años era así, hace 2 años era así y ahora es así. Entonces, si los 5 criterios están bien, yo misma puedo autoevaluar mis lunares y estar tranquila.
¿Algún lugar donde diga uno, este lunar sí hay que ponerle más atención, ya sea la cara, ya sea el dorso o el pecho, donde se presenta más este tipo de enfermedad? Bueno, ahí hay como dos puntos. Ponerle mucho énfasis a los de la espalda, y más si uno vive solo. Eso es bien peligroso. Yo sí he tenido pacientes que vienen, algo me molestaba hace 3 años y viene y es un cáncer muy avanzado. Entonces, si viven solos, todos los lunares donde no se los pueda ver uno mismo. Ahora, que sea más frecuente en la cara. O sea, el sol nos da 100% en cara y un poquito en manos, y así como estamos ahorita en otro lugar. Entonces en cara es bien frecuente, más en la punta de la nariz, labio superior, y en los señores sin mucho cabello en las orejas, pabellones auriculares. Ha habido, pues sí hay cáncer en manos, pero es muy poco frecuente, y en espalda sí se mira también. Perdón, si hablamos de cáncer vasocelular, porque hay 3 tipos: vasocelular, espinocelular y el melanoma, que todos hoy, ese sí puede ser mortal, hay que tratarlo con quimioterapia, es como un cáncer interno. Ese es más frecuente en Latinoamérica, en las plantas de los pies. Empieza como un lunar negro, todos los lunares negros en planta de pies, sí hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Ahí es muy frecuente en toda Latinoamérica. Cuando los pacientes nos consultan, a veces es por algún procedimiento estético, que se quieren quitar un lunar porque no se ve bien, pero la evaluación del dermatólogo tiene que poner una alerta. ¿Cómo hacen ustedes con el paciente y les notifican, mire, este lunar hay que tomarle una biopsia o hay que quitarlo? Sí, yo le digo, primero le pregunto cómo era el lunar, y digo, mire, a mí no me gusta. Yo les digo, a mí no me gusta, ¿verdad? Y ya con eso ellos hagan lo que tengan que hacer, pero me baso en esos 5 aspectos. Y pues imagínate, yo tengo 24 años de hacer esto, entonces ya el ojo es bien específico. A veces vienen con, sin mentir, 200 lesiones en la espalda, más los señores de 70 años para arriba. Y yo digo, este no me gusta, ¿verdad? Entonces es la experiencia, pero basado en esos 5 criterios, y le digo, mire, yo soy muy sincera, y solo que venga una persona de 90 años que esté enfermita no le voy a decir, porque la palabra cáncer asusta. Pero si es vasocelular o espinocelular, es como que fuera un lunar, tú lo quitas y ahí quedó. Yo sí les digo que es una lesión que no me gusta, que es maligna y que ahí está, que no va a pasar nada, y todo. Les digo, venga, en 15 días se lo opero, o sea, no es debido a muerte, pero sí les digo así. Y cuando es en la espalda y los veo, hay una cosa que se llama nebodisplásico, que es un lunar precanceroso. Si yo veo uno de esos en áreas, le digo, usted vive solo, usted no se ve cómo va a evolucionar, se lo tengo que quitar. El 100% de pacientes están de acuerdo con lo que yo les digo. También yo les digo, a veces no se lo quite. Por ejemplo, el área del pecho y la espalda, el área arriba del pecho y en la parte alta de la espalda, son áreas de muy mala cicatrización, muy mala. Entonces, si vienen por algo estético, yo en lo personal no se los quito. Prefiero que tenga el lunar y no una cicatriz que se va a ver muy mal. Entonces, también al revés, yo se lo digo, no es necesario, y los pacientes. Pero también he tenido chicas de 13, 14 años con lunares en la cara, que imposible decirles que no. Convencen a los papás y yo pues les explico que no es lo ideal, porque su carita está todavía transformando, creciendo, y la cicatriz puede moverse del lugar, pero quieren y se los quito. Un buen plan educacional es algo importante tanto para estas jovencitas, que comprenda que no es únicamente quitarlo, sino que hay que pensar en el futuro, cómo puede quedar su piel también. Exacto. Hablando ya de lo que es el cáncer en piel, ¿qué recomendaciones podría dar más que todo como medidas preventivas? Ok, como en todo, en medicina, primero es un buen estilo de vida. Se ha descrito que la buena nutrición ayuda mucho a prevención de cáncer en todos los aspectos, pero hablando de piel, en todos los órganos. Hidratarse bien, dormir bien, hacer ejercicio, cuidarnos del sol, por supuesto. Y más cuando las personas me dicen, mi papá tuvo cáncer, entonces más ojo deben de poner no me debo asolear. Usar protectores solares con factor 30 hacia arriba. Hay infinidad, ahora hay infinidad, nos han saturado comercialmente, pero
Sí es bueno porque los caballeros específicamente no usan protector solar porque me dicen, doctora, muy grasoso, muy pastoso se me mira, parezco, pero ahora hay como 500 clases de protectores. Entonces, si pueden acudir a dermatólogo que les diga, usted tiene piel grasa, que la mayoría de señores así son, use este, y hay unos muy light, muy agradables para el paciente. Entonces, utilizar uno que les guste, que les quede bien y que sea mayor de 30. El protector solar en 4 horas pierde su efectividad en la piel, entonces hay que repetir, si trabajan afuera, cada 4 horas esa aplicación. Eso sería, y usar pues sí, ropa manga larga, cuello. En verano no está, esas chicas que van y se echan hasta cerveza, zanahoria y se tiran, eso es muy peligroso. En Europa y en Estados Unidos hay más índice de melanoma, que es un cáncer mortal en adultos que han sufrido quemaduras severas a los 6 años de edad, alrededor de los 6 primeros años. Que los niños que quedan puros robots, que no pueden caminar, insolados, pueden desarrollar melanoma 50 años después por esa quemadura. Entonces esos bronceados yo no los aconsejo. La mejor hora de asolearse es antes de las 7 de la mañana o después de las 5 de la tarde, cuando uno necesita también, por ejemplo, absorber vitamina D. Entonces los dermatólogos decimos, no se solee, pero sí, entonces es por los horarios, ¿verdad? Si se da el caso de un lunar que es cancerígeno, ¿cuáles son los pasos a seguir en lo que es los tratamientos que se pueden ofrecer? Ok. Si es un carcinoma vasocelular, que es el, llamémosle, más benigno de los cánceres y que su evolución es muy lenta, existen quimioterapias tópicas, ¿verdad? Hay cremas que pueden salir, pero sí, eso sí es criterio del dermatólogo, no ir a la farmacia a pedir una crema, porque hay criterios basados siempre en los 5 puntos, pero que uno ya sabe que este lunado, o sea, muy plano, muy pequeño, puede mejorar. Si es un lunado grande y agresivo, la quimioterapia tópica no va a funcionar. Los cánceres no son sensibles a quimioterapia como un cáncer de hígado, de pulmón. Radioterapia algunos, pero eso no se utiliza, y eso es más para carcinomas espinocelulares que en escala de gravedad van en medio. Y el melanoma, sí, ya eso yo no lo trato, se tiene que ir con un oncólogo, porque el tratamiento ya es sistémico. Lo que sí hacemos nosotros conjuntamente es quitar la lesión y ya que él se encargue de la quimioterapia. Eso sí van a quimioterapia. Entonces, ¿cómo procedemos? Identificamos el cáncer, le decimos. Lo de tomar una biopsia es relativo. La mayoría de cánceres que yo veo miden menos de 1 centímetro. Entonces yo los quito de una vez, ¿verdad? Biopsias cuando hay una lesión muy grande, por ejemplo 5 centímetros, pues sí, tomo un fragmento y lo mando a analizar. Tal vez no porque tengamos duda del diagnóstico, sino que queremos ver qué profundidad, qué escala de evaluación histopatológica tiene para decidir qué tratamiento. Pero para mí el tratamiento de elección es la cirugía. ¿Ves un cáncer? Afuera. Y la cirugía se hace con, si el lunar mide 1 centímetro, se quita 1.5 centímetros para tomar un borde de piel sana y que no haya una recurrencia de ese cáncer. Para los pacientes, independientemente de lo que es su piel, si son morenos, son blancos, ¿qué podrías recomendarles cada cuánto asistir al dermatólogo? Ok. Bueno, si son niños, tal vez una vez al año, si tienen lunares, si no ya sería por otras cosas, ¿verdad? Hablando de este tema, adolescentes, es muy frecuente que digamos, en las mujeres hay mucho, somos hormonales, digo yo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, en el desarrollo, en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, hay aparición de lunares nuevos o cambio en algunos. Entonces, ese punto de adolescencia es bien importante, una visita al dermatólogo. Luego, los embarazos. En Estados Unidos, por el tipo de piel y el sol y la altitud y que el verano es mucho más fuerte que acá, hay mucha incidencia de cáncer de piel en embarazadas en lunares preexistentes. Entonces, el embarazo también, cuidado. La menopausia, otra vez, cambio hormonal, lunares raros. Y en general los varones, les digo, 2 veces al año, arriba de los 50, porque tienen muchas lesiones en la espalda. Es un área de mucha grasa, mucha glándula sebácea, viene una queratosis seborreica. Si se asolean se puede transformar algo actínico, premaligno y luego. Entonces, para mí, tengo muchos pacientes que 2 veces al año,
traen su lista, un lunar en la oreja, un lunar en el glúteo, un lunar en el pie. Entonces esas son bien cuidadosos consigo mismos, ¿verdad? ¿El pronóstico de estas enfermedades es bueno a largo plazo? Sí, es 100% curable, vasocelular y espinocelular detectados a tiempo. Ahora el melanoma depende, porque hay melanomas primarios que tú ves en cara, en pie, que sí, yo he mandado con cirujanos oncólogos y les ha ido muy bien, casi si se quedan sin planta de pie, pero se regenera, se ponen injertos y quedan muy bien. En cara yo los opero cuando son pequeños. Y lo que sí no tiene buen pronóstico es el melanoma metastásico. Muchas veces yo tuve un caso de una paciente que una mancha negra en la espalda, paciente de 78 años, me llamó mucho la atención. Ahí sí tomé una biopsia, por supuesto, eso no lo puedo quitar de entrada, y era un melanoma de pulmón que se había llegado a piel. Entonces, ahí sí ya no, ahí la señora tristemente en un par de meses falleció, pero ya era algo que no se había detectado, no había dado ninguna manifestación pulmonar, llegó a piel y cuando lo vimos ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces, mancha negra vista rara, mancha que se debe consultar. Muchas veces cuando termina la consulta me dicen, ay, entonces no tenía nada y me vine. No, le digo, mejor venir y que yo te diga no tener nada a no venir y que cuando vengas te diga ya estamos tarde. Entonces siempre cualquier mancha lunar que no estaba o que está diferente, por favor hay que consultar. Bien. Queremos dar las gracias a la doctora Suzette por su valiosa participación. Esperamos que esto haya sido de mucha información para ustedes. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.